noches. Bienvenidos al Cervantes para esta intervención de Juan Mariné. Lo flanqueamos Joan Álvarez y yo mismo. Joan Álvarez es un cervantino de pro, puesto que dirigió nuestros centros sucesivamente de Estocolmo y de Casablanca, y ahora dirige la Academia de Cine. Y bueno, pues precisamente con la Academia hemos colaborado con un ciclo de proyecciones y con eventos como el de esta noche para completar la magnífica exposición que tenemos arriba de la Filmoteca Valenciana, para la cual además nuestro invitado, Juan Mariné, pues ha sido también colaborador, ha colaborado con ellos precisamente en temas de restauración de películas. Debo decir además que Joan Álvarez fue director también de esa filmoteca. Cierto. Para nosotros, digamos, la exposición de arriba es una visualización de nuestro compromiso con el cine. Creemos que de siempre el Cervantes ha tenido un compromiso con el cine. Creemos además que, además de por sus valores culturales evidentes, el cine en los Cervantes es también un elemento que está dentro de la didáctica del español. Es decir, que los que hemos dirigido centros sabemos que determinadas películas son muy buenas para ser analizadas en el aula, explicadas, utilizadas como material, digamos, de trabajo por parte de los profesores. Pero hoy lo que queremos es rendir homenaje a Juan Mariné, que es, si hablamos de memoria del cine español, si hablamos de historia del cine español, pues estamos ante su decano, estamos ante una figura transversal, una figura que comienza en la época de la República, que continúa en la zona republicana de la Guerra Civil, que logra reintegrarse al mundo del cine con no demasiados tropiezos para lo que eran los tropiezos de esa época, y que luego, bueno, en fin, la lista de películas en las que ha intervenido empieza como meditorio, ayudante de cámara, pues ha ocupado toda una serie de posiciones en ese mundo, ha fotografiado para una lista impresionante y además después se ha reinventado como restaurador. Su cueva donde estuve hace unos meses allá en la Escuela de Cine, es un lugar absolutamente extraordinario por donde han pasado también una enorme lista de películas que se trataba de restaurar. En algunos casos ha repescado fragmentos del propio Méliès incluso, ¿no? Y esa labor suya ha sido reconocida pues por, en fin, con numerosos premios, con estudios. Bueno, estamos realmente ante una leyenda del cine español. Le vamos a pedir, bueno, enseguida le pasaré la palabra a Joan, pero le vamos a pedir que nos cuente su vida y su pasión por el cine. Estamos aquí para recordarle que esto tiene unos muy buenas. Nuestro director de Lisboa, que acabo de oír por aquí, pues esto tiene un tiempo y tiene pero yo creo que tenemos que dejarnos arrastrar por su discurso. Una persona que empezó en su Barcelona natal con películas de ese final de los años republicanos, dirigida, la primera de las que intervino pues por Artur Porchet, y luego después que participó pues en el cine de la República en Guerra, pues nos encontramos entre las personas con las que colaboró en ese momento películas producidas por la CNT, por la FAI, en concreto la película del entierro de Durruti, una película de Mateo Santos, que es una figura importante del mundo anarquista del cine, y luego después pues hay una parte que no es cine, sino que es foto, que enseguida nos lo va a contar también. A mí me lo ha contado y me ha impresionado sus aventuras con Enrique Lister en plena guerra, cuando un día se enfada Lister y las fotos le parecen «esto es una mierda, chaval», o algo así te dijo, y entonces pues se quedó muy asustado, evidentemente, pero luego después
pues se lo tomó vamos, después de ese golpe de humor, pues vino, bueno, te voy a dar unos consejos técnicos, ¿no? Y te voy a explicar que hay un producto alemán muy bueno, que no sé qué tal, y eso, pues a mí me hace pensar que a lo mejor detrás de eso estaba el trato que pudo tener él con algunos de los fotógrafos extranjeros importantísimos que estuvieron en la Guerra Civil del lado republicano, ¿no? Luego después está, pues eso, su episodio francés, su salida, su vuelta, y luego entre los nombres que los encontramos muy en la inmediata posguerra, con los que él trabajó, pues con Luis Marquina, que era alguien que había trabajado con Buñuel, con Carlos Arévalo, que de repente pues, es el autor de una película rojo y negro que la hemos proyectado y que es una película de interés por su conexión, bueno, por ser una película falangista y prohibida, lo cual es una paradoja, ¿no? Enseguida aparece la figura de Alfredo Fraile, un colega con el cual firma muchas fotografías de ese tiempo, y luego nos vamos a encontrar con algunos clásicos, digamos, de la preguerra, como Florian Rey o Juan de Orduña, gente de la generación de los 20-30 que habían pasado por el cine republicano, que habían estado en nuestro cinema, pero que luego después en la Guerra Civil habían hecho, como Ruiz Castillo o como Antonio del Amo, habían hecho cine republicano, incluso cine con el Partido Comunista, y que sin embargo después sería interesante que nos contaras un poco cómo era. No, yo te voy a cortar un momento nada más. Sí, bien. Falta un nombre Sí. que no viene en mi historia, porque yo estaba en el 18 Cuerpo, vamos, estaba con Lister de fotógrafo y al lado estaba la división del Campesino. Y en el Campesino estaba Antonio del Amo y el que le escribía los discursos al Campesino era Manuel Murotti, que no consta aquí. Sí. Para nada. Después has hecho muchas películas con él también. Sí. Y estaba también con el Campesino. Sí. Pues, por eso digo que realmente en la historia, que es una auténtica historia complejísima del cine de esa época, Rafael Gil, por ejemplo, hace películas republicanas, pero estaba en la quinta columna. Sí, pero... Bueno, pues lo vas a contar tú, o sea, y estoy seguro que va a ser extremadamente interesante. En cualquier caso, Arturo Ruiz Castillo, Mira, Antonio del Amo... Toca madera cuando hablas de... ¿Hay algún yetatore aquí entre los...? Sí, pero bueno... Porque cuando se enteró que yo había estado en el bando republicano de joya, yo tengo premios con Rafael Gil de cuando él había empezado y todo, ¿no? Huella de Luz y todas esas películas. Yo estaba, sin embargo, cuando políticamente se enteró, entonces ya me rechazaba. En fin, en cualquier Pero caso... bueno, yo me alegré muchísimo porque al cabo de los años él vino y me ofreció una película para hacer. Dice, he preparado una película. Digo, lo siento, pero no tengo tiempo porque tengo todas las fechas firmadas. Pues luego nos vamos a encontrar... Mi venganza fue así. ¿no? Nos vamos a encontrar con Rovira Veleta, nos vamos a encontrar con Edgar Neville, un grande del cine de la otra zona, precisamente en la guerra. Nos vamos a encontrar con José María Forqué, con Jesús Franco. Luego Abel Gance, ¿has visto? Abel Gance, eso te iba a decir. También ahí. Abel Gance nos lo tiene que contar también, porque este es uno de los pioneros absolutos del cine de los años 20 en Francia, con su Napoleón, por ejemplo. Realmente eso es excepcional, haber trabajado con él. Y luego está todo el cine también de los Pedro Lazaga y compañía, y hasta llegar ya en los años de la transición a ser también pues, director de fotografía de alguna película muy importante de ese tiempo, como por ejemplo La noche más hermosa de Gutiérrez Aragón, o película La territorio comancho de Gerardo Herrero. En fin, que yo creo que realmente ha pasado todo el cine español de los años 40 hasta los 90, ha pasado por tu lente, y además tu pasión absoluta por el cine ha terminado inspirándote ese trabajo formidable, esos inventos tuyos que nos tienes que explicar también. Con lo cual, por mi parte, quería situar al formidable personaje que tenemos esta noche. Si yo te explico todo esto ahora vas a que tú explicar quieres, bueno, tienes que sacar un abono y empezar a traer comida. Sacamos sándwiches, es lo que te iba a decir, pero bueno, no, lo iremos haciendo en orden, pero le voy a pasar ahora la palabra a Joan, pero simplemente quería darte la más cordial bienvenida, decirte que estamos entusiasmados de tenerte aquí. Bueno, tenemos además aquí al fondo pues una película de preguerra de Edgar Neville, con un cartel de Félix Alonso, que también hizo cartelismo durante la Guerra Civil en el bando republicano.
en la exposición de arriba es una evocación de muchísimas de las figuras con las que tú has colaborado, pero hoy te tenemos a ti para contarnos en directo cómo se cocieron todas esas películas, cómo coexistieron gentes tan diversas y cómo ha sido esta aventura que con esta exposición nos hemos querido, digamos, implicar todavía más de lo que estamos en este mundo. Le voy a pasar la palabra a... Espérate un momento, déjame contar una anécdota como remate a lo que tú has dicho. Sí. Con Arturo Ruiz Castillo, que era una maravilla trabajar con él, porque tenía una ilusión y un deseo de hacer cosas mejores siempre, hicimos El santuario no se rinde, película en la que se acabó el dinero, no cobramos... El santuario de Santa María de la Cabeza, ¿no? Sí. Evidentemente. Aquello era horrible. Eran 2 platós de la CEA donde había bombas por todos lados, donde volaban paredes, donde volaban... Teníamos que rodar con casco de acero porque aquello era jugársela continuamente. Y bueno, se acabó después de... inventamos una película que se llamaba 90 minutos, que le hicimos, montamos entre todos una cooperativa, porque no cobrábamos del santuario, no podíamos vivir. Y entonces dormíamos todos los días 1 hora, 1 hora y media, y rodábamos otra película que se llamaba 90 minutos, que pasaba en un refugio. Y todos los días dormíamos 1 hora y media, porque a través de 90 minutos nos daban un dinero, la Junta de Cooperativas nos daban un dinero que nos permitía vivir. Y entonces vivíamos de esto, no dormíamos hasta que el otro se hubiese solucionado. Y efectivamente con el tiempo ya se solucionó y estrenaron El santuario no se rinde. Y en el Callao estuvo Millán Astray, que era familia del guionista, de José María Amado y de una serie de gente. Y bueno, y los periodistas, en general, ¿qué le parece la película? Dice, bueno, estoy muy extrañado. Decía, estoy muy extrañado porque yo pensaba que un bando eran buenos y otros eran malos. Pero me he encontrado con una película que los 2 bandos son honrados, son felices y todos tienen un ideal. De verdad que esa ha sido mi reacción ante la película, que yo pensaba que iba a ser una victoria importantísima en la que ganaban los buenos y resulta que no, que los 2 bandos eran buenos y la película, pues bueno. Lo que tienen los guiones, ¿no, Juan? Lo que ya tienen los guiones. en aquel entonces, que todo era durísimo. Y con Ruiz Castillo antes habías hecho el Santi Andía, además, también. El Santi Andía, habíais rodado la película a partir de Baroja, ¿no? De Santi Andía. Sí, también, sí. Bueno, le voy a dar la palabra a Joan. Gracias. Y después la vas a tener enseguida toda para ti, por supuesto. Juan, solo te voy a quitar 7 u 8 minutos. No, tú lo que quieras, porque... Pero luego te vamos a interrumpir también. Fréname, porque si no ves... Porque tú tienes relato largo, que se dice. Bueno, a Juan yo lo conocí precisamente cuando dirigía la Filmoteca de la Generalitat Valenciana y fue una ayuda realmente extraordinaria en todo lo que tiene que ver con la restauración, la recuperación, la restauración y la conservación del patrimonio cinematográfico. De manera que yo diría que Juan es un gigante del cine español, porque ciertamente toda tu memoria es en gran medida la memoria del cine español, sí. Eso es así, y como director de fotografía, pues eres un campeón, yo creo que imbatible, pero como restaurador yo creo que superas incluso ese otro papel de director de fotografía. ¿Por qué? Porque ciertamente hay otros directores de fotografía, pero restauradores como tú, yo creo que no hay prácticamente nadie. Y creo que es interesante dar 4 pinceladas para introducir realmente lo que es la restauración y el mérito que tiene el trabajo de restauración cinematográfica, ¿no? Ciertamente, si consideramos, cuando hablamos de la cultura, pues en la cultura lo que vemos ciertamente es un material simbólico, luego vemos los creadores y luego vemos unas instituciones. En las instituciones, las filmotecas son una de las instituciones claves de lo que ha sido el siglo XX o la cultura del siglo XX. Se dice que el siglo XX ha sido dominado por el cine. Ciertamente, el poder conservar el cine ha sido un logro absolutamente increíble. ¿Por qué? Porque ciertamente la primera filmoteca
me corrige si me equivoco, se crea en Francia, la crea Langlois y la crea en el 35-36. Es decir, medio siglo después de la invención del cine. ¿Por qué? Porque en gran medida el cine no es considerado como un arte con todas las consecuencias. No, ellos decían que para qué mover tantas cosas si aquello iba a durar 4 o 5 años. Bueno, claro. Si no iba a durar más. En esos años Canudo se inventó lo del séptimo arte. Claro, sí, claro. Pero sí. hay como dos almas, ¿no? El cine nace con dos almas. Nace como espectáculo de feria, que luego da origen al entretenimiento y a la industria, la barraca de feria, y luego nace también con una vocación artística que empieza con el documental y que acaba siendo un lenguaje cinematográfico. Y luego, después de Langlois, vendría el MoMA también, ¿no? Claro. Y el British Film Institute, efectivamente. Entonces, pero fíjate que es medio siglo lo que se tarda en tener una conciencia clara de que el cine es patrimonio artístico, patrimonio cultural, y que hay que conservarlo y hay que restaurarlo. Porque, claro, la otra cuestión con el cine es que está en un material, o sea, Sí, es muy frágil. Claro, efectivamente. Es tan frágil, tan frágil. Inflamable, ciertamente. Yo recuerdo que, y tú lo recordarás también, que en la Filmoteca de Valencia hicimos una campaña que llamamos Nitrato 2000, porque ciertamente la idea era, cuando lleguemos al año 2000, ese nitrato se va a descomponer, se va a convertir en polvo. Entonces, tiene ese toque de aventura romántica el que un restaurador como Juan y otros restauradores entren a trabajar en esa tarea tan difícil que les lleva incluso a inventar las máquinas necesarias para hacer esa restauración. Es decir, que se restaura el cine, pero al mismo tiempo se saca, por así decirlo, la tecnología necesaria. Bueno, y esto es una tarea fantástica y Juan ahí ha sido un referente, pero yo diría que no solo un referente español en el patrimonio cinematográfico español, porque tu valor en la Federación Internacional de Archivos del Film y tu trabajo también como formador de restauradores es indiscutible, absolutamente indiscutible. Es decir, que si hay 6 grandes restauradores del cine en el mundo, tú eres 1 o 2 de ellos, porque ya has hecho tanto trabajo que vales por 2, por así decirlo. Y yo creo que ese es otro de los grandes méritos que dan, por así decirlo, una continuidad a su carrera, a esa carrera tan larga, y un futuro, porque ciertamente cuando hablas con Juan, lo que te dice es, tienes que venir a ver lo que estoy proyectando, lo que estoy diseñando y cómo estoy perfeccionando. De manera que, Juan, enhorabuena por todo lo que has hecho, gracias por todo lo que has hecho, y en mi nombre y en nombre de la Academia, pues ciertamente tenerte a ti es como tener algo único, ¿no? Muchas único. gracias. Y yo creo que ahora le vamos nos a cuente, ¿no? Yo debo gran parte de mi continuidad en la restauración, porque yo hacía de operador, ganaba dinero y entonces en vez de gastármelo alegremente, lo dedicaba a comprar piezas y a comprar cosas para construir esa máquina. Y no se acababa nunca. Y siempre gastaba dinero. Y mis pobres hijos, aquí está mi hijo mayor, pues les tenía en verano. Yo me iba a trabajar los domingos por la mañana, que no teníamos rodajes, y me iba con él a la piscina por la tarde. No podía estar ni todo el día con ellos. Estaba sacrificado construyendo cosas, hasta el punto ya que yo estaba, porque yo no estaba contento con la labor del laboratorio, y entonces yo quería construir cosas para zafarme de la poca afición que tenía el laboratorio. Y entonces me dediqué a construir cosas, pero se quejaban los vecinos de mi casa. No podían dormir por la noche porque estaba limando hasta tarde, no podían dormir la siesta porque había ruido, unas quejas continuas.
hasta que yo me fui al ministerio y dije, oiga, aunque sea un rincón donde tengan algo al lado de los cubos de la basura, déjenme ustedes un sitio en la escuela de cine, para ir trabajando. Y en la escuela de cine, pues ya me dejaron al final a estar trabajando. A todo esto, no existían las filmotecas. Claro. La filmoteca era en el Ministerio de Cultura, había una mesa, un pasillo, donde no sé, tenía el nombre por ahí, donde Florentino Soria hablaba de la filmoteca y no digamos eso de Madrid, la central, los otros imaginaros. No, los otros son de los años 80, Juan. Ya, claro. Y la gente que trabajaba allí, que hacían cosas, pues les daban parte de las entradas, de lo que cobraban por las entradas del cine. Y así se iba desarrollando la filmoteca hasta que hubo un momento ya, incluso yo construí una, tuve que tirarla después de pagar todo, conseguí también que me ayudasen monetariamente el Consejo de Investigaciones y fui construyendo cosas y aquello iba adelante, parece que iba muy bien. Y de repente había una película como La aldea maldita que había dirigido Florian Rey y que iban en Valladolid, iban a ponerle música para que no fuese tan sola la película, una música de fondo muy bonita. Y entonces el Antonio Pérez Millán, que era el director de la Filmoteca entonces, mandó la película al laboratorio, y para que tirasen una copia limpia y bonita, y bueno, y tiraron la copia, y entonces os voy a enseñar, voy a bajar y voy a enseñaros lo que era, gracias. Y el laboratorio le enseñó que se habían equivocado y el negativo de la película estaba con unas rayas impresionantes, como veréis, y lo que había que hacer era anular esa película, decir que nunca había estado allí y tirarla, olvidarse de esto, de las rayas que tenía el negativo, inservible totalmente. Y entonces vino Pérez Millán, estas son las rayas, es como estaba el negativo, todo rayado. Esto era lo que quedó y dice, lo que tenemos que hacer es nada, tirar a la basura y que nadie sepa que esa película ha existido algún día. Esto ya lo conocéis vosotros. Y entonces dije, bueno, pues déjame, yo estoy acabando de construir una positivadora y bueno, en un momento yo estudiaré este tema que no lo tenía en cuenta, pero voy a añadirle unas pequeñas cosas y vamos a ver lo que yo pude hacer. Y lo que pude hacer es esto que le enseñé. Sí, vuelve con nosotros y que eso circula. Que lo vayan viendo. Juan, vente con nosotros. Juan, vente con nosotros. Vuelve con nosotros. Y sí, eso ahora vuelve. Ahora vuelve el documento, no te preocupes. Y lo dejaste limpio como una patena. Quedó, sí, ahí sí. Lo tenéis. He visto las imágenes. Esta es la demostración simple de... No, pero para que lo vean los demás. No, por ahí. Juan, ahora vamos a ir al año 34, venga, a tu Barcelona natal, a Artur Porchet y el octavo mandamiento. ¿Cómo empieza ahí? Bueno, ves, era un número muy bonito. Bueno, yo era un hombre que estudiaba, era un buen estudiante y mi padre no quería que yo estudiase, pero a mí me gustaba estudiar, tenía buenas notas, yo iba para adelante, pero de repente, un verano, unas fiebres tíficas terribles, empecé a perder la visión, ya perdí casi el ojo derecho, empecé a perder el izquierdo y los médicos no encontraban la solución, pero bueno, hubo un momento... Años, ¿no? 13 o 14 años tenías entonces, 13 o 14 años, tenía, ¿no? Sí, a los 14 empecé ya. Sí, por eso. Y entonces, bueno, llegó un momento que unos médicos acertaron, me
me operaron y efectivamente recuperé la vista, me espabilé y entonces ya no podía ir a estudiar porque estaban mis compañeros ya en pleno curso. Entonces yo tenía que ganar dinero en algo, no podía estar. Entonces yo me monté una mínima agencia de transportes yendo a varias tiendas del barrio. Oiga, yo le puedo llevar a esto, usted puede dar esto, yo le voy a llevar los elementos, a las señoras las patatas, no sé qué, se las llevo a casa, en fin, ayudando a la gente. Yo me ganaba un dinero distribuyendo objetos, cosas, portes, hasta que llegó uno que era medio familia de mi padre, un gran mecánico, que había recibido una máquina de unas cámaras como gran mecánico, que era que en aquel momento estaba fabricando el aparato de operar cataratas para el doctor Barraquer, que era un mecánico, Vilaplana se llamaba, un mecánico tan de precisión que en aquel momento no sabía cuál era de verdad la línea recta vertical. Y para tener una idea perfecta, mecánica perfecta, este hombre criaba unas arañas enormes que al ir fabricando el hilo daba una perfecta idea de dónde estaba la verticalidad y entonces él con unos goniómetros acertaba la medida con las piezas. Que era un hombre, y vista esta gran calidad del hombre, le mandaron al fabricar unas cámaras en París. Él se dedicaba también a cuidar de esos primeros aparatos. Le mandaron unas cámaras que fueron con destino a los estudios Orfea de Barcelona. Y entonces, bueno, mandaron las cámaras, yo tuve que buscar la furgoneta, alguien que nos ayudase, le organicé todo el porte y fui al estudio con las cámaras. Y entonces, buscando, había una maletita, yo miré, no sabían utilizarlo. Estaba en francés. Y tú tuviste que improvisar, ¿no? Sí, yo miré a ver instrucciones de uso, y yo no sabía nada de esto, pero bueno, me fui enterando, bueno. Y entonces llego al plató y estaban rodando el 8º mandamiento. Dirigía Arturo Porcher, Lina Yegros, Ramón de Semenat, los actores, el de moda de entonces, Luis Villasiul, y había un gran lío porque se habían hecho un taco con una cámara, era el modelo 2 de Super Parvo, pero el 2A estaba muy al principio. Alguien había tocado indebidamente, no sabía bastante, había tocado esto, que se mueve así, y lo que habían rodado ese día, habían rodado marcha atrás. Y se habían cargado todo lo que habían rodado y lo que había. Y había una bronca en el plató. Y yo no sabía qué hacer, pero me acerqué y, dis-moi que je peux voir ça, qu'est-ce qui se passe? Tú eras buen alumno en francés, entonces, ¿no? No. ¿Tú sabías francés? No, laisse-toi. Estaban discutiendo ellos, pero la cámara no funcionaba. Total, que yo no dije nada y me fui al cuarto de mecánico, cogí la libreta, tomé unas notas y me fui para el plató. Tu me laisses voir? Non, on ne peut pas toucher ça. Non. Ça fonctionne déjà? Non, ça ne fonctionne pas. Ah, bon. Y estaban tocando. Y otra vez, porque yo era como Tintín, un tío con un pantalón de golf, el pelo desmelenado, era un tipo raro, ¿no? No sabían de dónde había salido, ¿no? Un meritorio ni allí. Cuál era mi métier. Claro, No había. Es más, la gente del equipo eran todos suizos, había un checo y había un húngaro, pero todos especialistas en cine sonoro. Eran de las primeras películas sonoras. Y ese era el lío. Las cámaras pesaban 60 kilos con paredes muy pesantes, de plomo y goma, y aquello era, y nada, no acertaban. Y yo pensaba allí, «Tim les vois les mains? Bon, approche-toi». Cogí aquello,
Yo me fui acordando lo que acababa de leer. Oh, es Aitois. Oui, ça fonctionne. Acción. Mais c'est possible, ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais si ne pouvons pas marcher, ça. C'est un magicien. Et ça fonctionne. Y yo estaba allí y dije, bon, si m'avait... No, no, no. T'es pétana là, eh. Tu dois rester tout le temps ici à côté de la cámara. Y me acuerdo siempre que me obligaron a estar primero al lado de la cámara fijo y después ya he estado por gusto hasta la actualidad que soy. ¿Qué edad tenías tan a gusto, entonces, Juan? acordándome 14, de este 14 momento años. Tenías 14 que me años. obligaron a estar allí. Y ese fue mi inicio. Y enseguida, como yo me leí cosas y leí revistas que publicaban cosas en Argentina, muy bien, sobre cine y cosas francesas, pues ya enseguida yo hacía pruebas, ya sabía los objetivos, y al ver el movimiento mío en favor de aquello, Porsche ya me contrató para las siguientes películas. Únicamente me dio un consejo. Dice, ¿tú quieres ser operador? Sí. ¿Tú quieres llegar a ser operador? Digo, hombre, me parece muy interesante. Dice, pues hazme caso, te voy a dar un consejo que no debes olvidar. Cuando dicen empieza la jornada, on va tourner, tú debes estar de pie. No sentarte nunca, dure las horas que dure un rodaje, siempre de pie. Y con esto, estate seguro que triunfarás. Y yo no me he sentado nunca durante los rodajes, hasta la última película que hice fue La Grieta, no me he sentado nunca. Cuando decían, se ha terminado, entonces sí, iba a la silla, pero detrás mío estaba el jefe eléctrico que decía, yo no me siento porque este no se ha sentado. Mi segundo operador no se sentaba porque yo no me sentaba. Y mis ayudantes igual. Es decir, hace poco ha muerto un ayudante que estuvimos, por cierto, en el entierro, Domingo Solano, un gran chico, y decía, dice, tú de trato, de sociedad, de amable, eres encantador porque hablas de tantas cosas, pero en rodaje eres un auténtico hijo de puta, porque él los tenía aspados siempre, vigilando todo, porque como empiece a correr y tengas fallos en algo, ya te echan de una película y no vuelves a conectar por nada del mundo. Y yo, gracias a Dios, he tenido suerte y he seguido ese consejo, esa ley que me dijeron que yo debía estar al lado de la cámara siempre. Y me ha ido muy bien. En esa época yo he hecho más películas que nadie, sí, de toda la academia. En esa época he hecho 141 películas. En esa época de preguerra aparece una película de Rosario Pi. Esta es Sí. una figura pionera, ¿no? En ese sentido. Sí, esa era una extraña película, lo mismo que otra que no consta aquí, porque no dice en la que había una mujer de circo que dominaba a los leones desnuda. Una película que se hizo, que está por ahí. Esa la podemos, no sé si tú la has visto. Sí. Que la podemos leer. No, esa película de Rosario Pi tenía gracia y la protagonista era María Mercader, la que después ha sido o fue mujer de Vittorio Sica. Los hijos de Vittorio Sica son de Vittorio Sica y María Mercader. Y entonces nos dedicamos a la salida del estudio, nos íbamos ya, cuando acababa el rodaje, nos íbamos por Barcelona, por la calle Pelayo, a tomar horchatas y a pasarlo bien. Quiero decir, y muchas veces cuando venía de Italia me llamaba por teléfono, yo iba a verlas. Sí. Y luego ya llega la guerra. No, ya. Y entonces, pero que después de esa película ya las películas que tú eres ayudante de cámara son películas para la CNT, como decíamos, con Mateo Santos, con Iquino, con Sau. Una que se hizo para una obra de teatro que había, que era Venciste Monatkov, que no se atrevía a Baños a hacer los trucajes. Era una cosa muy complicada. Y bueno, y esa ha sido pero ahí verás, ya después
de que yo pasé la guerra, que me tuve que... Pero cuéntanos algo más de la guerra. Sí, cuéntanos. De la guerra, Mateo Santos, todo ese mundo. El entierro de Durruti, por ejemplo, Juan. Era un tipo más político. El entierro de Durruti. Pero Mateo Santos había hecho también revistas antes de la guerra de cine, ¿no? Sí, pero no era un hombre que perdurase. Era un hombre que tenía una preocupación política. Sí. Siempre, pero terriblemente política, para retratar siempre el lado más feo que se puede retratar de algo. Es donde estaba la porquería, donde estaban los muertos, donde estaba... Él tenía esa afición, el Mateo Santos, y había que quitársela, porque si no, el cine, la gente dejaba de ir al cine. Para ver cosas tan desagradables, no iba al cine. Ellos querían ver cosas divertidas. Y ese es el problema, que después hizo nada. El Mateo Santos desapareció. Se fue embebido por la política. Se fue al exilio, me parece. Después hubo un problema que se enemistaron políticamente el Partido Comunista y entonces un día me dijeron, bueno, mira, vamos a parar la producción y tú te vas a quedar aquí en la barricada que había en la calle Caspe de Barcelona. Dijo, yo no he venido a hacer cine para ir ahora con una pistola, que una pistola que vaya al frente. Y entonces por la mañana me dijeron, bueno, pues vamos a descansar, vamos a dejar de producir. Por la mañana me dijeron en el sindicato y por la tarde a las 4 yo firmaba con Laia Films un contrato para hacer documentales para la Escuela Popular de Guerra. Y eso es lo que más me dediqué. Bueno, y hacer noticias después que había por Barcelona, porque Laia no me mandó al frente. Pero uno de los días, yo no sé si podréis medir lo que supone, un día de Navidad, me dice el director, no, era Nochebuena, sí, al día siguiente era Navidad. Me dijo, mañana trabajas. Dije, bueno, y era Castañer. Bueno, dice, tú veas lo que veas, rueda. Y yo vea lo que vea, rueda. ¿Qué voy a ver? ¿Qué prepararán? Yo estaba muy mosca, total, que yo, bueno, llega el chofer, un chofer que viene a buscarme con el coche y me lleva, y el chofer venía conmigo mucho porque era el que llegaba una fotolita y con eso rodábamos, claro, él iluminaba y yo iba rodando. Y bueno, me lleva en un coche, para en la Rambla Cataluña, casi diagonal de Barcelona, deja el coche, cierra y entramos en esa casa. En esa casa nos abrieron y subimos al piso, dijeron, siéntate. En aquel momento, en Barcelona, eran los primeros días de la guerra, habían matado, no habían dejado ningún cura, habían asaltado iglesias, habían asilos, las iglesias estaban todas abiertas, cadáveres por encima de muertos que habían encontrado dentro por la calle. Aquello era horrible, ¿no? Y estar con la iglesia estaba como penado en ese momento. Había mucha gente que habían fusilado porque estaban en contacto con los curas. Estaba como prohibido, ¿no? Bueno, pero bueno, yo me senté al lado mío y aparece Juan Antonio Aguirre, que era el jefe del gobierno vasco. Sí. Juan Antonio Aguirre, con el que yo había hecho alguna cosilla y lo conozco. Hola, Juan, ¿cómo estás? Y de repente se abre la puerta del fondo y dentro había una iglesia impresionante en aquel piso de una construcción antigua, pero buena. Y yo me encuentro delante de un altar, un cura vestido de cura, oficiando, y yo recordando que veas lo que veas, rueda. Tengo que rodar. Y yo estaba rodando, pero decía, como alguien se haya chivado
que aquí hay una iglesia y se está celebrando una misa, yo soy hombre muerto si llego al portal. Y le decía al chofer, y el chofer lo que Dios diga. Y yo, que era un chaval entonces de 15 años, no, 16 años tenía, 17, decía, bueno, vamos para adelante. Y venía otra y seguía yo cargando, poniendo películas, rodaba una cámara de mano de cuerda, muy bien, una Bellanhauer, una Filmo, pero cada vez ¿se ha perdido eso, estábamos Juan? más cerca de que aquello se terminara, que se acababa la misa. Y decía, aquí no salimos, no llegamos a casa. Hombre, sí. Bueno, total, que acabamos, y entonces dijo Aguirre, dice, bueno, un momento, cuando sea, ya se ha acabado, muchas gracias, ha ido todo muy bien. Yo, toda la película impresionada, en una cajita, en un estuche de cuero, y la cámara, pues, allí a mano, pero para ponerla encima. Me dice, hombre, dice, hoy no, en Barcelona no había nada que comer. Es decir, aquel día yo me había pasado parte de la noche en una cola y nos habían dado para 3 personas 6 mandarinas el día de Navidad. Y era terrible. Y aquel hombre dice, mira, a mí me han traído 4 barras de turrón, somos 4, vamos a partirlas y así yo estaré contento y feliz de haber repartido lo que yo tenía con vosotros. Bueno, nos dio las cajas de turrón y yo lo puse en la maleta, lo más envuelto, la cámara, todo disimulado. Y bueno, y salimos ya, claro, aquello se cierra la iglesia, nos dan las gracias y nos vamos. Aquel material no había, ya me habían advertido, que no se iba a mandar al laboratorio de Barcelona, sino que aquello lo tenía que entregar el chofer a la oficina de La Haya, y aquel material salía para París, que es donde lo iban a revelar y a tratar. Y bueno, cuando salió el hombre, el chofer, salió, dio una vuelta por allí, yo estaba dentro del portal viendo, dio una vuelta como si llamase la atención por si había alguien. Yo estoy mirando y no se veía nada. Ya el hombre cogió el coche, dio una vuelta, se marchó, volvió, me recogió a mí y me llevó a mi casa. Y ya, bueno, llegué a casa, dije, hasta ahora no nos ha pasado nada, aunque en el cuerpo teníamos un miedo espantoso. Y de repente llego a casa, bueno, abro la maleta, aquello el chofer se había llevado la película para el revelar y la máquina estaba vacía, con chasis vacíos ya de carretes que había y el turrón. Y llegó a casa y sobre la mesa sacó el turrón. Y mi madre dice, ¿y esto qué es? Digo, bueno, esto es, porque claro, nos habían advertido que veas lo que veas rueda, pero ni una palabra a nadie. Y mi madre diciendo, ¿y este turrón de dónde sale? No, que es que un amigo, no, esto lo ha robado. Y como lo ha robado, y cerca de mi casa hay una comisaría de policía, voy a denunciarte. Porque nosotros tenemos la obligación de pasar la misma hambre que todos los demás. Nosotros no somos privilegiados. Todavía creía en la pureza humana la pobre. Dice, tenemos que ser todos iguales. No debe haber ese falso ayuda. Esto no es verdad. Yo había pasado miedo rodando la misa. Mientras iba rodando, dentro decía, bueno, yo no sé si será el último momento que yo estoy viviendo o no, pero yo estaba rodando. Pero cuando mi madre me dijo que me iba a denunciar a la policía, a ver cómo le iba a explicar a mi madre de dónde venía aquel turrón. Fue terrible hasta que ya poco a poco
lo fui apaciguando y aquello pasó al infinito. Pero es una de las veces que he pasado francamente miedo. Juan, y estas películas que ruedas, estos documentos que hay, como el entierro de Durruti, tu trabajo con la FAI, también en unas condiciones muy especiales y con un valor muy especial también, ese material, ¿no? Sí. Por cierto, ¿se conserva ese rodaje que hiciste de la misa aquella para Aguirre? Yo pienso que la misa iría eso se mandó a Francia, claro. De todas formas, yo he recibido después muchas cosas que yo había rodado que venían de Checoslovaquia. Pero que digo que esa misa probablemente fuera dentro precisamente de la línea del gobierno vasco, que tenía una fuerte componente católica, que quería demostrar que en Barcelona había misa. Por supuesto. Me contaron tiene un valor histórico tremendo. Que el gobierno vasco tenía un tratado con la Santa Sede por eso, que de que cada año iban a rodar la misa de Navidad porque había una línea muy fuerte de amistad entre ellos, ¿no? Bueno, en esos años, además, católicos franceses apoyaron a la República en parte precisamente por las cosas que ocurrieron en el País Vasco. Y en concreto frente a otros que habían apoyado el otro bando, Mauriac, Maritain y Bernanos. Esa película estaba en esa línea. Claro, sin duda. Pero me preguntaba Joan por Durruti. En ese momento... Por tu trabajo con la FAI. En ese momento yo iba a rodar Molinos de Viento, cuando lo de Durruti, porque Durruti había organizado en Madrid, había organizado la defensa de Madrid y aquí se había paralizado la entrada de las tropas en Madrid. Entonces en Barcelona se vivió un momento terrible donde iban a invadir Barcelona de un momento a otro. Y entonces fue cuando Durruti fue corriendo a Barcelona, pero ya no se sabe por qué él murió de un tiro en la espalda. Cerca del Clínico, ¿no? Aquí en Madrid. No se sabe. Cerca del Clínico fue, me parece. No se sabe lo que pasó, pero sí lo que había preparado ya para enseguida que murió, no sé si fue él o qué, pero pidieron que lo iban a enterrar en Barcelona. Y entonces que yo estaba ya preparando material para rodar la película de Rosario Pi, era por esas fechas. Y entonces tuve que ir a Orfea y recuperar todas las cámaras que había en Barcelona para poder rodar. Y entonces yo estuve de ayudante con unos, con otros, a aquella hora. Pero el terrible problema es que esas cámaras, para rodar por la calle, iban todas con baterías. Y las baterías que había en aquel momento eran muy malas. Pero ya con los problemas que yo había tenido en los rodajes, había un problema que había aprendido a rodar a mano, cosa que no era corriente. No había nadie que se preparase para rodar a mano y sin embargo era muy difícil. Vosotros recordaréis seguramente, si con la imaginación vais a la visión de una película antigua, veréis que la proyección de la película antigua hace bomba, 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 no va continua, sino que hay un momento que sube y baja, una oscilación, sube y baja. Y esto está en función de que al rodar a mano, el eje es el hombro y no describe movimientos redondos perfectos, sino que es ovoide. Y entonces esto hace que baile la cámara. Entonces el secreto era ponerse debajo del hombro un libro o una piedra o lo que fuera, y entonces ya el eje pasa a formar parte del codo y entonces es perfecto. Y como en la cámara hay un reloj que marca la velocidad, yo mantenía las 24 y a pesar de haberse agotado las baterías, yo pude rodar en la plaza de Cataluña un final de la muerte de Durruti, que después estuvo mucho tiempo proyectándose en el cine Publi y tuvo un éxito. Y que yo todavía me acuerdo de un
encargado que había en un taller de sonido debajo del Haya, que se llama British Acústica, donde aquel hombre, después de grabar esto, porque yo conseguí, después de rodar esto, me fui a Radio Barcelona, donde habían con una cinta magnética habían rodado el sonido. Y entonces esto me fui con las dos cosas a British, bueno, revelaron aquello, y en British Acústica entonces me sonorizaron perfectamente aquello. Parece que se llamaba Paco Gómez, era un tío genial, vamos. Juan, después de eso... Entonces aquello tuvo un éxito. Pero después de eso entra un corte, porque en el año 38 te movilizan y es cuando acabas con el Lister, ¿no? Y estás... Sí, bueno, tengo que pasar a Francia. No, pero antes. O sea, y en sí. No, antes. La etapa tuya como soldado. Digamos. Bueno, como soldado, ese fue el fruto que me reventaron el oído en un bombardeo, pero éramos de la 224 Brigada Mixta, éramos 200, porque yo llevaba 200 más o menos. Y entonces estuvimos intentando romper el frente por una zona que no hubo manera, que era el primer, no sé cómo se llama, bueno, tenía un nombre. Y entonces tuvimos que pasar a otro lado, subir, y quedamos 17 en un sitio que se llama el Monteró. Y ahí, donde ya pudimos retirar, donde ya nos topamos, porque éramos 3 que teníamos que ir a buscar municiones, que éramos los designados voluntarios para ir a buscar municiones. Y nos encontramos con una patrulla de regulares y los 2 compañeros míos salieron huyendo. Y yo les dije, oye, no se puede dejar esto, que nos van a matar. Que no. Y los hice volver y al ir a buscar las maletas para cogerlas, se lanzaron y los regulares los vieron venir hacia ellos. Y dijeron, estos tíos están cargados de bombas de mano y nos van a poner tibios. Y salieron todos corriendo. Con lo cual ellos cogieron las maletas, las trajeron y entonces sí, ya nos atrincheramos allí y nos defendimos. Pero, ¿y tú para el nombre eran Joaquín Galve Peguero y el otro, que era de Cariñena, se llamaba Graciniano Gómez Catón. No me olvidaré nunca, porque ellos, puedo decir, que nos salvaron la vida a mí, y en total éramos 17 cuando nos llevaron por la noche en un viejo camión sin luz al pueblo de Preixens. Y tú para Lister hiciste trabajos fotográficos, ¿no? Por lo que me contabas, que hiciste trabajos fotográficos para Lister. Claro, un año. Y que te echó una bronca en un momento dado. Sí, en el primer día. ¿Cómo fue? El primer día, eso fue terrible. Yo iba con la ropa que había salido de casa, con un pantalón de golf, con alpargatas. Como Tintín, ¿no? Con alpargatas, con una camisa raída, horrible. Y intentan, cuando llegamos a Preixens, asignarnos, que fue el día 26 de mayo, cuando llegamos y le pusieron la medalla al valor a los 2 que nos habían salvado. A mí no, porque yo había sido un mero ejecutor, pero ellos, que habían sido tan valientes, les pusieron la medalla y nos nombraron cabo a los 2. Y entonces, a ellos les dan un destino de mando, y a mí, como era un pobre paletorro, dijeron, bueno, tú vas con aquel de la cazadora de cuero, tú estarás de fotógrafo. Y yo, el de la cazadora de cuero se fue, y yo esperando y no aparecía, digo, verás tú, se van a creer que yo me he pasado, porque allí en el frente iba la gente con la pistola en la mano, los que tenían un poco de mando, y te decían, ¿tú dónde vas? Porque enseguida sonaba el tiro, ¿no? Y bueno, y entonces me llevaron, y estuve allí y pregunté, oye, ¿y el de la cazadora de cuero dónde está? Dice, se ha ido, no sé, ya volverá. Digo, ¿y cómo se llama este? Dice, se llama Lister. Dice, es el comandante Lister. A mí me empezó a entrar temblor en las piernas. Madre mía, que tenía fama de hombre muy valiente. Y entonces él
ya me lleva a un pueblo que se llama Bellveí de Guissona. Pero como él tenía Santa María de Montmagastrell, él tenía el Estado Mayor en Santa María de Montmagastrell. Y eso era muy lejos de allí. Y dice, no, dice, tú aquí no te puedes quedar. Y entonces me lleva a la Guardia de Tornabous, que era pegado al frente, y para ir en bicicleta donde tenía el Estado Mayor, porque donde tenía el Estado Mayor no entraban más que militares, allí no había nadie que fuera paisano. ¿No? Y claro, tenías que ir con un cuidado. Y me dice, toma, estos rollos, revélalos y tira copias, ampliaciones 18-24 a brillo. Muy bien, papel brillo. Bueno, y entonces yo preparo, busco en el pueblo los que había aficionados y al pueblo al lado. Y bueno, y consigo unos productos y revelo, tiro copias y digo, ya está, el comandante, ya está. Dice, esto es lo que tú has sabido hacer. Esto es una mierda. Hace así, se quita la pistola, la pone encima de la mesa. Dice, si no fueras tan joven como eres, dice, habría disparado ya. Pero mereces un respeto por lo chavalín que eres. Pero no eres tan listo como me habían dicho, que tú hacías películas. Nada, esto es una mierda. Dice, lo primero que tienes que pensar, que la fotografía y el cine merecen un respeto máximo y tienen que estar elaborados con productos de primerísima, que no estén manipulados para que pesen más y ganar más dinero. No deben ser industriales. No hagas nada con material industrial. Debe ser productos puros. Al día siguiente dice, mañana te traigo una lista. Y entonces al día siguiente me trajo una lista de fabricantes de productos farmacéuticos de Europa. Dice, ponte de acuerdo con el que te pueda servir el material que tú quieras y nosotros lo pagaremos. Efectivamente. Yo tomé nota, estuvimos con la Bayer, con Schering, con varios laboratorios, entonces escogí una serie de productos y claro, aquello ya estaba revelado. Pero a pesar de estar revelado, yo hice revelador positivo para tirar aquellas copias y había una diferencia inanarrable. Aquello que parece tan imbécil, os lo he contado porque ha sido mi guía, la guía de toda mi vida profesional. He seguido siempre los consejos de aquel hombre que fueron tan rectos y tan verdaderos y siempre he preparado, es decir, yo tuve una historia, sería muy larga de contaros, porque incluso me echaron de los laboratorios Madrid Film, me dijo que no me quería ver el dueño, ni apareciese por allí nunca más, de Kodak, que estaba donde están los guerrilleros, en la Puerta al Sol. Bueno, y porque yo quería preparar mis revelados. Y os voy a decir que más de la mitad de las películas que yo he rodado, tanto en blanco y negro como en color, están revelados con fórmulas y tratamientos míos. No tienen nada que ver con los laboratorios industriales que revelaban el resto de películas. Por eso hay películas, yo tenía una sensibilidad con mis materiales que eran 4 veces superior a lo que rodaban los otros operadores. Y por eso hay películas como 091 y Policial habla, o 1 millón en la basura, donde está Gómez, bueno, donde está, hay un actor que hace un regador de esos que limpian Madrid de noche, que están regando, que está en la calle Goya, frente a Mantequerías Leonesas, en un escaparate, comiendo un miserable bocadillo que casi se muerde
casi se muerden los dedos, y mientras está mirando una cesta navideña llena de pavos y de botellas de champán y de whisky, y el hombre está hablando con una fruición. López Vázquez, era José Luis López Vázquez. Mira. Está sentado allí en el metro y mirando aquello. Y yo no puse nada más que un cartoncito para que diera un poco más de luz a la cara de López Vázquez, pero está rodado con las luces ambientes. Todo el Madrid ordenado, todas las bombillas que ponían, todo yo lo podía rodar. La misma puerta de la Plaza Mayor, cuando desaparece Críspulo, le desaparece el niño que dice, llama, Críspulo, Críspulo, le ha desaparecido un nieto y no lo encuentra. Todavía hoy, el otro día, no hace mucho, que iba en un viaje de metro yendo a la ECAM y buscaban, no se les había perdido un niño, y dice uno del metro, dice, a ver si le va a pasar lo que a Críspulo. Y a mí casi se me asomaron las lágrimas, que hubiese tan buen recuerdo de aquellas cosas que habíamos dejado en la gran familia, que es tan maravilloso contar cómo preparamos esa película que después ha tenido unos éxitos importantes. Juan, y pasas una época larga como segundo operador hasta el 47 o... Sí. Bueno, antes quizás habría hasta que situar cuatro mujeres. el Claro. breve episodio francés. Antes tienes que situar el final de tu guerra. O sea, tú marchas al éxodo, ¿no? Por la carretera. Sí, sí. ¿Qué pasa por el Tengo que entregar el archivo, tengo que entregar las máquinas, viene un delegado francés. ¿Dónde sucede eso? ¿En qué punto es? ¿En el Pertus? Y entonces yo regreso. Digo, ¿pero qué es en el Pertus o es en Portbou? ¿Per? ¿En Cerver o en Pertus? No, yo tengo que volver a la Jonquera. No me dejan pasar por otro lado. Y entonces llego a la Jonquera. Y de ahí pasas al Pertus, que es el... Sí, pero paso a San Ciprián, el primero, San Ciprián, que era pegado a la Jonquera. ¿Pero dónde le entregas las cámaras y los materiales al francés? Era muy cerca de Camprodón, por ahí, sí. Muy cerca de Camprodón, que había una delegación militar francesa. Entonces sería Pras de Molló. No lo sé. Eso ya no me acuerdo, pero de ahí porque realmente el que las llevaba era el chofer que tenía que entregar eso. Había una nota para entregar, para que no cayera en manos de los alemanes ni de nadie, sino a los franceses, ¿no? Y era todo el archivo, ¿no?, que teníamos allí. Y de ahí pasas entonces, a San Ciprián. Sí, pero verás, llego a San Ciprián y me ponen un papel y me dan un bolígrafo. Dice, toma. Dice, el papel decía en francés, dice, el abajo firmante se compromete a estar 5 años con las fuerzas francesas en Vietnam. No, firma para estar 5 años al servicio de las fuerzas francesas en Vietnam. Y me dicen, tu dois signer ça. Digo, yo no lo entiendo, no sé lo que me dice. Yo no dije que yo sabía francés, claro, pero yo leía aquello y me asusté. Claro, el tonto que fuera firmaba aquello y a Vietnam que fue a parar, claro. Y digo, no sé, dice, tu dois signer. No sé. Y digo, sí, dice que firmes. Digo, es que yo, como no tengo 18 años, yo no puedo firmar, dicen en mi pueblo. Dice, no, pero eso no importa, es para que tú te tengas constancia, pero yo no puedo firmar, yo no tengo 18 años. Me puse tan pesado que ya no hicieron caso de mí. Y en uno de los momentos en que tuve que ir a hacer un pipí, yo me di cuenta que por donde yo iba no había mucha vigilancia y procuré caminar hacia París. Al día siguiente, o a los 2, yo creo que fue al día siguiente, por la tarde, iba por la carretera, claro, iba un desecho de criatura, era aquello, con mis alpargatas, jamás tuve zapatos. Y iba por la carretera, se acercan unos senegaleses y me cogen y me dicen, y me llevan a Argelès-sur-Mer, que no había ni sitio para poner los pies. Aquello era horrendo.
Y bueno, y de comer no te daban nada, sino que había pan seco, como el que se da a las gallinas, y lo tiraban en la playa, y aquello lo mojaban en agua de mar y podías comer. Era lo único. El pan seco, la gallina mojada, imagínate, en agua de mar. Y aquello probé un poco, pero nada más. Entonces yo me trasladé el sitio donde dormía, lo puse más cerca de la alambrada y fui socavando la alambrada por debajo. Y ya a los 2 días, bueno, mejor 2 noches, vi que se nublaba la luna y aquello con las luces apagadas, porque a partir de los 12 los guardias que estaban incluso en los sitios elevados se iban a dormir a su caseta y se enrollaban con la manta, no se tapaban. Las mantas te las enrollabas porque si no te podías morir de frío allí. Y entonces cuando ya desapareció, estaba tranquilo, se nubló aquello, entonces yo fui escurriéndome poco a poco por el agujero que yo había hecho, llegué al mar que estaba, era enero del año 40, puse los pies, poco a poco me metí en el mar y tenía dolores por todo, sobre todo en la espalda. Yo estaba dudando si me habrían disparado, ¿verdad? Tenía un dolor en la espalda, pero no podía volver atrás porque si me descubrían me iban a fusilar, claro, como habían hecho a otros que los habían pillado. Y entonces yo ya me metí en el mar, di la vuelta al campo, a braza de pecho y descansando, haciendo el muerto, y salí a la plaza. Y entonces salí a una calle, subí por la calle, mojado, empapado del mar, que aquello era. Y subiendo por esa calle vi luz, llamé y salió un hombre, pero pegado así. Dice, ¿qué quieres? Dice, yo quiero ir. Je vais m'en aller à ma maison. Je vais rester avec mes pères para la guerra. J'aime pas la guerra. Y el hombre me hizo caso. Dice, bon. Abrió la puerta, era el panadero y estaba haciendo pan. Me obsequió con una barrita y una loncha de carne que había, una costillita, con 2 pimientitos. Me secó la ropa del mar, la mojó y me dio una ropa de su hijo, porque me contó que tenía un hijo que estaba en el ejército, soldado como yo, pero que estaba en el ejército francés. Y entonces él me explicó cómo debía ir que donde debía ir yo, siguiendo unas vías que había, que él me marcó donde estaban las vías, y llegar al Boulou, que este hombre que es el creador de una revista fotográfica, ha averiguado y ha sacado y publica en su revista este mes una fotografía del Boulou, que fue justo donde yo llegué, y me entregué a los españoles que había allí, que había un destacamento español como prisionero, que me metieron a los 2 o 3 días en un tren que me llevó a San Sebastián. De San Sebastián me mandaron en un barco que iba a Cádiz, el Ciudad de Alicante, un barco que yo creo que iba a desmontar, y menudo viaje por el mar, cruzando todo el mar del norte, el Cantábrico, el Atlántico, donde teníamos que salir a cubierta para hacer las necesidades y teníamos que atarnos con unas cuerdas porque si no el mar se nos llevaba. Pues aquello era, la cubierta era parte del mar, vamos, y había que andar esquivándolo. Y así llegamos a Cádiz y otra vez a un campo de concentración de Rinconada en Sevilla, donde ya poco a poco aquello, aunque en el campo no sé cómo, eliminaban a bastante gente, porque después que a unos cuantos nos tenían trabajando en una carretera, veíamos que quemaban sábanas y mantas y quemaban cosas de gente que había dormido allí la noche anterior y que llegaban más presos, estaban haciendo. Y yo lo que temía, que en una de estas mi cama hubiese sido una de las que iban a vaciar, pero afortunadamente apareció mi padre, porque le pude mandar una nota
de una manera, ya no os la cuento porque si no estaríamos horas. Pero Cuando una cuenta apareció mi padre y como había sido árbitro de fútbol y había ido mucho a arbitrar a Sevilla y conocía a los del Sevilla Fútbol Club, me hicieron un aval y pude salir del campo de concentración. Entonces te reencuentras con el mundo del cine. Y ya ¿Y no? aquello me pareció. Pues enseguida estuve trabajando Eso. en el cine La Esperanza de ayudante de proyeccionista. Y en Fotos Edo, había una tienda de Fotos Edo de Enrique Amer, tirando copias que yo, cuando hubo todo esto, ya se acabó la guerra enseguida, hice la mar de fotos de la Giralda iluminada y vendíamos postales me puse a trabajar allí. Sí, hasta que ya fui a parar a Barcelona, destinado al 72 de artillería, donde pude trabajar extrañamente. Verás que hay una cantidad de películas hechas en esa época. Dice, si tú estás haciendo la mili, ¿cómo puedes haber trabajado? Es una cosa que no se explica. Pues lo siguiente es que cuando estaba yo en el cuartel hubo un concurso en Capitanía buscando un fotógrafo especial para la 4ª Región Militar. Y yo me presenté al concurso y gané la plaza. A pesar de que había cantidad de capitanes, de comandantes y gente que querían esta plaza para ellos o para algún hijo suyo o nieto, yo la conseguí. Y entonces yo pude trabajar en Barcelona, iba a la oficina de capitanía hasta las 2 y a partir de las 2 me iba al estudio que era Trilla Orfea, donde no hacía falta, yo cogía un taxi allí en Aviñón, ni que pasara por Barcelona, porque le daba vuelta a Montjuïc y estaban los estudios. Y allí hice la primera de Amparito Ribelles, se llama Marijuana, que cuando estaba aquí, entraba aquí, me han entrado ganas de llorar. En esta sala vi la última vez a Amparito Ribelles, que la pusieron en contacto sin que nadie se moviera, no te dejaba mover, pero yo me puse de pie y le hice señas y Amparito me saludó. Pocos días después, o un mes después, moría Amparito. Porque yo había hecho con Amparito Ribelles la primera película, que era Marijuana, una niña de 15 años, y después otras películas, bastantes, con Amparito Ribelles y Alfredo Mayo, que era la pareja de moda de la época. Y todo esto lo pude ir haciendo mientras yo era. Pero después, inmediatamente, yo no utilicé ese tiempo que me sobraba, sino que lo utilicé para crear cosas y averiguar y cambiar sistemas de revelado. Yo he hecho muchas renovaciones y muchas cosas que además, si alguno de vosotros quiere ir a la ECAM y visitar nuestro departamento, no tiene más que ir a la ECAM, preguntar por mí y yo muy gustoso, sobre todo con el agradecimiento de que estéis haciéndome compañía hoy. Es tan feliz de estar con vosotros. Iremos a verte, yo os Juan. acompañaré muy gustoso. Claro. Yo os explicaré lo que hacemos, aunque en este momento se están gestando unas obras fotográficas que van a cambiar totalmente la teoría de los objetivos que hoy tenemos, porque ahora se van a hacer unas lentillas, las lentes de los objetivos serán metálicas. Hay un metal, yo no sé, tengo tomada la nota por ahí, no sé si lo encontraré, y se está trabajando no sé, lo he trabajado por ahí. Metaleno. Metaleno se llama así, pero metaleno es por el metal, sí. Antes, Pero ahí va a ser una revolución, ¿eh? La calidad, porque la calidad que hoy tenemos en proyección, que es muy buena, será nada al lado de lo que se va a conseguir. No tendrá peso, no tendrá problemas
y sobre todo modificará pasado, se llaman metasirfas, que a las lentillas serán metasirfas y según tú la pongas delante del mini objetivo que haya interiormente, va a acoplarse y va a ganar el foco muchísimo. Me imagino que en este momento se está investigando porque en los fabricantes de cámara debe haber un poco de pánico ante esto que se avecina, porque claro, todo esto, el principio será caro, pero después es un precio, será muy barato esto. Juan, nos hablabas antes de Rafael Gil, así bastante críticamente, de todos los cineastas con los que trabajaste, ¿con cuál tuviste mejor sintonía de ese tiempo, digamos, auroral de la posguerra? Porque están Carlos Arévalo, Luis Marquina, Rafael Gil, Juan de Orduña, Arturo Ruiz Castillo también nos has hablado bien, claro. Florian Rey. Neville, por ejemplo, ¿cómo era Neville dirigiendo? ¿Neville? Sí. Neville era el tío más divertido. Eso lo sospechamos, sí. Te puedes echar a la cara, vamos. Era siempre, por ejemplo, yo me acuerdo que las fotofijas tenían un caballo grande y hacían fotos 18-24. Y entonces, con Neville, estamos haciendo la película Nada y que es a partir de la novela, el fotofija, ¿no?, que teníamos era el marido de Ana Mariscal, que se llamaba... Ana Mariscal, proyectamos. ¿Cómo se llamaba? Proyectamos, ¿no? Bueno, que le llamaba, era un tío muy majo, y entonces le dice Neville, venga, vamos a hacer una foto. Y bueno, su cámara estaba en medio de una serie de... Valentín Javier se llamaba, rodeada de muebles y de cosas y no sé cuántos. Y dice, bueno, y el hombre quitando mesas y quitando cosas para coger su cámara porque le estaban esperando, y llega, y al otro lado de todo esto había una cuerda como una garrucha, y cuando ya va a llegar a cogerla Valentín Javier, al que le llama, era tan bueno que llamaban Valentino Javieros fotógrafos inexcelsos, porque era un tío fantástico. Y cuando ya va a cogerla, Neville estaba al lado de la cuerda y hace... y la cámara sube hacia el techo. Yo no he visto a un tío reír más. Y yo tenía en esa película, además de trabajar, que estuve muy a gusto, yo era segundo operador en esa película. Yo era segundo operador, pero tenía que vigilar a Edgar Neville. Porque en los rodajes íbamos siempre a comer a un bar o a otro. Y él siempre se quedaba al final, Edgar Neville. Y llegaba siempre una brida, estaba muy gordo y tenía que comer lo que le habían recetado y no le dejaban comer más y tal. Pero yo tenía que vigilarlo, porque el tío al final siempre acababa, era un abrigo grande, robando un queso, robando cosas, tortillas, y siempre iba lleno de comida por dentro. Y yo tenía una época con él que era igual que con Florian Rey. Era un encanto. Florian quería que fuésemos a su casa a comer, a cenar, y nos hablaba de cine. Y de todos los directores mejores para mí que hemos tenido en España son aragoneses. Sí, era el mismo Forqué. Era una delicia. Y Fernando Palacios. Fernando Palacios, cuando preparamos, primero la técnica de preparación de La Gran Familia, no te imaginas. Estuvimos un mes con todos los niños jugando con ellos y peleándonos y dando golpes y creando como una especie de semicanibalismo infantil, ¿no? Y de repente, pues bueno, y cuando ya estábamos así, que los niños ya se conocían bien y todo esto, y todos los días jugando a hacer cine, y vamos a hacer cine. Pero mentira, no tenía película a la máquina, hasta que un día ya, que estábamos ya tan amigos con todo también, ¡pum!, pusimos película y seguimos. Realmente no se enteraron los niños casi que habíamos hecho una película.
no se enteraron porque no supieron cuando había empezado ni nada. Pero así tiene esa jugosidad y tener ese Pepe Isbert que cuando entrabas allí y decías, hola, momento, el abuelo, venga. Había que darle un beso a Pepe Isbert. Enseguida te llamaba la atención, venga, Pepe Isbert, el abuelo. Y había que saludar al abuelo. Aquello, había un clima, era increíble de bueno. Y la continuación. Y el director, Fernando Palacios, que era sobrino de Florian Rey, había sido su ayudante, tenía una vitalidad, lo decías, ¿será persona o no será persona? Porque en el cine no estaba sentado, su silla estaba vacía, estaba siempre metido entre la gente, oyendo las conversaciones, los comentarios de la proyección, lo que decían, lo que les gustaba, lo que no les gustaba. Estaba insuflado de esto y estaba preparando la tercera película y murió en una siesta. ¿Y García Maroto? Pero García Maroto había hecho unos falsos noticieros. Estupendo, ¿no? Eduardo era un tío estupendo, pero con Eduardo nos queríamos mucho porque pasamos una época con muchos problemas y los pudimos solventar. ¿Problemas de qué tipo? Problemas de que la concesión de Truanes de Honor, que llegó porque había que cogerla de Kodak, depositarla al laboratorio para que inmediatamente lo pusiera en neveras, porque el laboratorio no tenía la potencia. Sí, el laboratorio tenía unas neveras muy potentes, entonces ya él nos iba a suministrar el material. Justo entrar el material a las 12 de la mañana y a las 4 estaba ardiendo Madrid Film. Y ardió toda la concesión de Legendarios. Y el gobierno que no nos daba más películas, que él había dado. Y entonces teníamos que dedicarnos, porque yo no iba al rodaje, yo iba a hacer los interiores en Madrid, pero los interiores lo hacían otros. Ellos compraban el material. Yo tenía que primero facturarles a ellos negativo y descartes en una caja que decía película virgen y todo eso, porque era de las latas de otra película que yo hacía y se lo mandaba a ellos. Como película virgen. Ellos ponían la película rodada y la mandaban a España, con lo cual ya pudimos, claro, con muy en esa barato... época, Juan, ya siendo director de fotografía, trabajas con Cifesa, ¿no? En Cifesa, sí, en Suevia Films, sí. Y en la época que se considera un poco como la época de los grandes estudios, ¿no? Sí. Del cine. ¿Cómo era el trabajo, cómo era el ambiente, digamos, del cine, fundamentalmente aquí en Madrid, claro? Bueno, cuando yo llegué, porque claro, el gran problema de todo esto, de guerra y posguerra y todo esto, es que cuando yo regresé, pues no, este es este ha estado, nada, no. Ibas a buscar trabajo, no. Sí, pero algunos, por ejemplo, ha estado con la republicana. Nada. Pero Antonio del Amo había estado metidísimo en el cine del Amo ni te cuento. Vamos. Y en la posguerra, sin embargo, rueda mucho. Bueno, porque él había tenido, no. ¿Cómo es? Él había tenido de ayudante, él había ayudado mucho a Rafael Gil, claro. Porque Rafael Gil era de Fuerza Nueva. No, de Falange, vamos. De Falange. Pero estaba con Antonio Lamo camuflado allí. Sí, pero que Fuerza Nueva no Falange. ¿No? Y entonces Rafael Gil le devolvió en Reina Santa, le devolvió, le tuvo de script allí, no te creas que le devolvió tanto. Bueno, le protegió. Pero le protegió. Como el otro había protegido, ¿no? Claro. Un poco de la misma manera que... No, pero yo voy a contar una cosa. Bueno, voy a contar esto, que era un poco rápido, pero que era cierto. Entonces, Cifesa puso... hubo un problema real. Ya vieron que Cifesa ganaba dinero, porque Cifesa tenía un acuerdo con el gobierno para darle permisos de importación de películas extranjeras. Pero, claro, el Cifesa pagaba por el estudio Trilla Orfea 1.200 pesetas diarias, mientras que si
rodábamos en Madrid, Sevilla Films valía 7.000 pesetas diarias. Y entonces, bueno, Cifesa claudicó y vino a trabajar a Madrid. Las primeras películas que hizo muy bien, le dieron 5 permisos y compensó este dinero. Pero, amigo, cambió el gobierno. Y le dijeron, oiga, que tenemos, no, pero no hay nada firmado. No, entonces no hay nada firmado. Nosotros le daremos a la película lo que haya que darle, y entonces empezó a resquebrajarse Cifesa. Pero yo, que había ganado la plaza de fotógrafo en Barcelona, resulta que el rodaje de Eloísa está debajo del almendro, es en Madrid. Que es lo de Jardín Y Pucela, meto ¿no? un ayudante en Barcelona para hacerme las copias, pero allí no tragaban, decían no, que esto no tenía calidad. Y entonces yo, los sábados a las 2 de la madrugada, tenía que coger un avión correo que salía a las 2 de la mañana de Madrid a Barcelona. Me iba a hacer los trabajos, estaba todo el día trabajando y al día siguiente volví a coger un avión de esos a las 2 de la mañana para volver a Madrid y el lunes estar en los estudios Ballesteros. Esa fue la broma de Cifesa en Madrid. Total, que me dijeron en el cuartel que o dejaba ese de trabajar, y entonces fue cuando hice 2 películas en Barcelona que ven ahí, que son ¿Rovira Veleta, a lo mejor, la del crimen del Expreso? No. La bandera de Portugal, madre mía. María de la publicidad. Está todo. Aquí sé. lo tienes todo, Juan, están, aquí lo tienes todo. Pero es tanto, tanto y tanto. ¿Cuál es el cineasta de esos años con el cual te sentiste más identificado? ¿Quién es él? San Alfredo Fraile, que era un operador. Otro operador, sí. Un operador al que yo fui a parar a sus dominios, y entre lo que yo había estudiado, las cosas que construía, las cosas que hablaba de los sistemas de revelado, vigilándole, el hombre estaba conmigo encantado. Hubo un momento que tuve que dejar de rodar, íbamos a empezar El Clavo, y dejar de rodar con él. Este hombre se quedó llorando. Dice, pero bueno, con lo bien que nos estamos llevando, con lo bien que va el trabajo, era una maravilla. Era un hombre donde había instituido una serie de maneras de hacer, de conocer los proyectores, de conocer todo, porque incluso nosotros en Trilla Orfea nos construíamos los trípodes de los proyectores con madera, porque no había dinero para hacer los proyectores grandes, no hubo. Es más, para la ciudad, no es para mí. Yo había hecho una película en Jamaica, llamada 001, Operación Caribe, se llama. Eso 001 Operación. Eso es más tarde, ¿no? Eso ya es años 60. Pero al regresar con el avión de la British West Indies, de la compañía British West Indies, para allí. Y yo me veo unos proyectores y una cámara, digo, ¿qué están haciendo? Y dicen, una cosa se llama el submarino amarillo. Bueno. Y entonces me acerqué y tomé nota. Había unos proyectores, la cámara que tenían era como 4 veces la nuestra una mierda. Era una cámara fantástica. Y los proyectores que nosotros teníamos, que eran así de grandes, y una mierda, y ellos tenían unos proyectores así, pequeñitos, que daban una luz, y entonces tomé nota a la etiqueta donde lo hacían y al llegar a España, ¡pumba! Y efectivamente, empieza la Ciudadanos para mí, y en Loeches había unos, y ya me mandaron la primera serie de cuarzos, que por lo tanto fui yo el que debuté con los cuarzos. Únicamente, como divertimento, estaba el Martínez Soria, y yo le decía al maquillador, oye, no me lo cambies, que me estás cambiando el maquillaje de este hombre. Decía, no, que va. Digo, que este hombre no puede tomar el sol. Como está tiene que tener siempre el mismo color, porque acaba de rodar la película
y tiene función de teatro y se va a dormir, no puede ir a tomar el sol ni a la playa. Este está, pues digo, es que yo estoy notando que se pone más moreno. Y es que escribía la fábrica, lo que me pasaba, dice, es que le han mandado a usted las lámparas primeras que han salido, que es como las que hay ahora de las chicas que van a ponerse morenas. Y al Martínez Soria lo estaban poniendo como un mulatito. Y ya me cambiaron a las lámparas y pude Oye, seguir. y lo que no nos has contado es tu historia con Abel Gance. Lo de Abel Gance, que no lo has contado, lo de Abel Gance. Bueno, a Abel Gance le gustaba mucho los trucajes y las lentes dióptricas era uno de los pioneros. para emplear. Y entonces él me encargaba a mí, preparaban el decorado, y entonces yo lo ambientaba, él venía, pero yo tenía mucha paciencia para poner las lentes, hacer los trucos de los techos, de los fondos, y siempre hacía decorados muy baratos y aquello parecía Hollywood, era tremendo. Y entonces en esta película yo preparaba y ellos entraban a rodar, que había otro operador ahí. Otello Martelli. Otello Martelli, que era italiano. Era una coproducción con Italia, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pero yo le preparaba, y ellos entraban a revelar, a rodar con lo que yo les había dejado preparado. Estaba encantado. Hice otra película que tuvo un éxito tremendo, Las lavanderas de Portugal, también, que era... Y luego viene tu época con Pedro Masó como productor. Y con La Zaga. Y después con La Zaga como realizador. Y haces también incluso una película conocidísima, Las historias de la televisión, con Sáenz de Heredia, que era, este sí que era un personaje que había estado en... Sí, sí. Y con Fernando Fernández Gómez guapa, también hace otra película. Porque yo tenía, para cada actriz, tenía objetivos de distancias focales distintas, de acuerdo con la forma de la cara y todo, para eliminar... Si estaba gorda las adelgazaba o el peinado comía aquí que tenían un defectito. Siempre, bueno, y según si la actriz cambiaba el gesto, yo le cambiaba la luz. Y si no, analizar historia de la televisión y veréis lo guapa que está la actriz. Era una maravilla. Y muchas actrices. Había películas como Las Amigas, que estaban rodadas en Italia, en la nieve, como una en las ventena, sierras, ¿no? y cómo cuidamos las chicas. Sobre todo, hubo un momento que estas películas la gente iba a ver para ver lo guapas que están las chicas y la manera de inyectar la señalización a cada una de ellas para llamar la atención con la velocidad de movimientos, con cómo se ponían. Había mucho que preparar ahí. Y ellas a veces se quedaban un poco, decían, pero ¿y esto? Oye, y después cuando lo veían, ¿qué tal? Hombre, claro, así, sí. Pero antes hacíamos nosotros unos estudios de cómo podríamos llamar la atención de todo. Sí, era terrible. Por eso el haber hecho con este ritmo de trabajo, con esa preparación, con ese estudio de las cosas, llegar a hacer 141 películas, sí, se dice pronto. Es que te quedas... Por ejemplo, en Supersonic Supersonic se ha pasado en Barcelona, en el Cine Fenómena. El Cine Fenómena pertenece a una red de cines donde no se pasan más que películas importantes del cine americano. Y de repente estábamos dando unos cursos de verano en la Universidad de Barcelona y tuve que ir a presentar la película y tal. Y aquello fue alucinante de gente. Y cómo se acordaban de cómo era la película. Los mejores trucos, los peores trucos. Y está llena de trucos. Juan, ¿tú haces tu última película con Gerardo Herrero? Sí, la última. En el año 96. La última como operador, como director de fotografía, la haces con Gerardo Herrero. Bueno, sí, que no quería hacerlo. Vale. Que no quería hacerlo. Se llama Territorio Comanche. ¿Perdón? Trucaje. Ah, hace el trucaje. Ah, no, es el trucaje. Haces el trucaje. No. Vale. Vienen a verme y me viene Emilio Ruiz. Dice, vamos a montar una cosa, hay que hacer un trucaje espeluznante. Es una voladura de tren donde vuela, porque es un sitio en Yugoslavia donde hay guerra entre los dos bandos. Y mientras no se anule el puente
que no haya paso, habrá guerra allí. Y entonces hay que anular ese puente y volar el tren, el puente y dar esa sensación mezclado con las tropas y con todo. Y entonces estoy, como yo no quería ir, digo, no, yo ya me he jubilado. No, hombre, tienes que venir a hacerlo. Bueno, y al final voy a prepararlo y empiezo a mirar porque era un río y aquello donde rodamos era un lago y había que darle corriente. Bueno, estuve como una semana preparando las perspectivas, el peso de los materiales, la luz, una luz dominante, porque yo trabajaba según un positivo de ellos, para que fuera lo mismo. Y cuando ya íbamos a rodar, entró una nube y cambió la temperatura, color. Madre mía, estaba todo preparado. Y entonces pedí que me tenían que traer un arco de tal temperatura, color, de frila, de vibración variable. Y entonces me lo trajeron, un camión corriendo, lo traje, lo pusimos. Y cuando estamos así, aparece Gerardo Herrero, dice, voy a la cámara esta de aquí alta. Digo, esto no se puede tocar. Dice, ¿cómo que no se puede tocar? Todas las películas que he hecho yo he tocado la cámara, le he puesto donde quiera. Pero piensa que está combinados los campos de las 3 cámaras que hay aquí, de alta velocidad, 125, están combinadas para que escalonadamente lo puedas montar, porque si no, estamos perdidos. Y entonces, pero hombre, yo tengo que... No, esto ya haber venido antes, pero ahora ya lo hemos combinado y el peso de los materiales. Bueno, era una lista de pesos, de ángulo, aquello era... Y si tú vieras, para dar las cosas de movilidad, había una máquina que movía los objetos volantes y todo esto, y hay que darle una línea de perspectivas y cada número, un tío tiene la vuelta, tiene de tanto, la otra, la vuelta es al revés, bueno, es complejo los programas. Sí. Bueno, tenía eso preparado, lo rodamos y vamos el día al estreno y pasa la película y bueno, está muy bien. Y entonces veo que estaba delante mío Gerardo Herrero, que se va, digo, este tío no me saluda. No, él no, ni me miraba, vamos, decía, este tío me ha cogido asco, porque no le he dejado mover una cámara, pero hombre. Y el tío pasa. Sí, es esa foto de que ha pasado, estaba rodando esto. Pasa, y cuando llega a mí esto, entra, me pongo de pie, me da 2 besos, dice, y muchas gracias por no haberme dejado mover la cámara. Entonces él lo entendió. Claro, Pero quiere decir, todo eso es una cosa muy compleja, hasta el punto que el año pasado me han dado un premio en Boltaña y otro premio en Sitges, porque hay una película que yo no hice, no pude hacer, mejor dicho, mis padres estaban enfermos en ese momento y yo no dejé a mis padres. Y entonces él se fue a rodarla a Canadá. Esa película se llama La Gran... Slacks, Muerte Viscosa. La rodó Piquer, con el que hacíamos estas películas para Estados Unidos, la rodó él, y cuando la tuvo terminada, él se gastó, me parece que era alrededor de 13 millones, la manda ya, porque se montaba en Inglaterra, y la manda a Hollywood, y cuando lo ven los americanos, dicen, no, esta película no la queremos. Y yo al cabo de un tiempo voy a verle y me dice, digo, hombre, ya se ha acabado la película. Sí, ¿qué tal? ¿Te ha quedado? Bueno. Y me la enseña. Digo, esa película es muy mala. Hay que cambiar el guión, hay que quitar este tipo, hay que cambiar, esto no puede ser, esto va después, esto. Dice, es que me la han devuelto los americanos que no la quieren. Digo, eso no nos ha pasado nunca a nosotros. Entonces le hago una nota de lo que habría que hacer.
y estoy rodando con un ayudante y un ayudante de decoración y rehago todos los trucos. La película la lleva Escribá, la lleva a Estados Unidos, estamos nosotros al teléfono pendiente, les encanta la película, le dan más dinero de primera entrega y piden 25 copias más. Y cuando va a España le han dado el Goya a los mejores efectos fotográficos. Bueno, efectos especiales. El Goya a los mejores. De manera que daros cuenta lo que supone esta profesión en la que hay que estar siempre estudiando y siempre preparando algo nuevo. ¿Habéis visto en esas fotos, la han devuelto la foto? La foto sí. Está allí en primera fila, sí. Ah, la tienes, sí. Ya, gracias. Bueno, aquí habéis visto, esto es el principio. El milagro. Pero después de esto, pensar que hay películas que llegan con la perforación rota, con el doblada la emulsión, con falta de información, es decir, que como no hay información hay que poner otro fotograma y dar la sensación que es el siguiente, escorriéndolo un poco. Hay unos mandos en la cámara que hay 2 puntos en el fondo que tienen que coincidir, porque de verdad estaría así. Entonces tienes que mover y la película, aunque no tenga perforación, va a ocupar ese espacio y ahí hay que rodarlo. Hay que poner un líquido que además ahora han cambiado, un líquido que se llama percloretileno y que ahora es totalmente cancerígeno, no puede utilizarse. Para lo cual he montado una máquina especial que, bueno, que la tengo allí en la escuela, hay que ponerse a montarla, basado en aquel invento alemán que tú te acordarás, algunos se acordarán, que hubo en guerra una película que hicieron los alemanes que pasa en Noruega y se llama La batalla del agua pesada, que llegaban los alemanes a convertir el agua como un explosivo, que tiene una fuerza tremenda y esto se utiliza para eliminar todos los problemas que tiene el agua, el material, porque contrariamente a lo que muchos que han querido restaurar películas han usado sistemas de película tan duras, ¿cómo se llama? La película que aconsejan, tratados de texto que dicen, no, tiene usted que restaurar la película y hacer negativo con esto. Yo lo he intentado hacer y es tan dura esa emulsión que raya las ventanillas. Ajá. Y cada ventanilla de estas vale más de 1 millón de pesetas. Por eso quiero que tú vengas a verlas. Sí. Porque el causante, no diría yo causante, porque nos está oyendo donde quiera que esté, sino el que hice que yo pasara de esas máquinas que yo construí a otra máquina que compré en Inglaterra en los estudios Pinewood, que se llama, la máquina es una máquina que se construyó para hacer las copias de Superman. Entonces, llegó una película, o 2 películas llegaron de la Filmoteca Valenciana para que yo las copiase. Y esas películas no funcionaban en mi máquina. Estaban en unas condiciones paupérrimas. No apoyaban los bordes. Estaba comido de los bordes. No había manera de encarar aquello. Estaba yo desesperado. Mientras me venían cartas de Valencia diciendo que aquello que yo había mandado
como prueba para que vieran cómo se trataba, que era muy malo, que era una porquería, que yo renunciase a aquello. Yo no quería renunciar. Y aquello lo tenía que resolver. Con lo cual me fui a recorrer el mundo y aparecí en Inglaterra. Y donde vi varias máquinas, compré una de ellas, pero la otra, y la buena que yo quería, me pedían 6 millones de pesetas. Y yo no tenía ese dinero. ¿Qué hacía? Y entonces, poco a poco, fui limando lo de los 6 millones y por fin compré esa máquina que llegué a tener en Madrid y empezamos a trabajar con ella. La primera película fue La reproducción de Japón, que fue una ampliación de 16 a 35, primer premio mundial, que ahí está la película, un éxito fantástico. Y entonces ya al ver cómo daba, me metí con las películas valencianas y efectivamente pude reconstruir la de Todo sobre mi madre, ¿era? No. No, ¿cómo se llama? No. La reina joven. La reina joven y la otra. Sí, que faltaba, estaba positivada y películas la amateur, mitad, ¿no? Películas porque los amateur negativos valencianas. estaban muy mal. Y ahí apareció una película inédita de Georges Méliès, ¿no? Sí. No, Una bailarina, No, lo de vamos. Méliès fue antes. Fue antes, vale. Bueno, total. Eso fue en una campaña de Total, que recuperación. todo que esto hicimos, sí. fue porque Ricardo Muñoz Suay, que estaba en Valencia, Gran personaje. me hizo como un desafío, como si yo fuese incapaz de reproducir esa película. Y por fin, gracias a este aparato, aún hipotecando mi vida, llegué a restaurar. Cierto. Fantástico. Juan, pues Además, que esa yo creo es que la con este- historia que le debo indirectamente, fue el favor que hice. Pero a todo esto, yo no cobraba ninguna de esas películas, era una cosa que yo ponía el material y el material de mi laboratorio lo he comprado todo yo de los ahorros de mi vida. Pues Juan, muchísimas gracias por haber compartido esta formidable vida con Y esa el público ha sido- aquí. Y sigo todos los días trabajando. Pues gracias por seguir. No falta más. Juan, A porque vosotros, decíamos... Sí. No. Decíamos al principio que en la cultura son muy importantes las instituciones, pero Juan es una auténtica institución, es decir, pero auténtica. Yo es que vivo para mejorar el cine, para hacer... Así es. Es una cosa que lo llevo dentro y que no tengo más remedio que rendirme a ello. Ahora mismo ya estoy involucrado en la formación de los nuevos objetivos. Pues muchísimas Pues gracias. muchas gracias, Y Juan. posiblemente Muchísimas voy a gracias. tener que viajar o algo. Claro que sí. Muchas gracias. Sí.